En la Universidad de la Cuenca del Plata podrás estudiar Ingeniería en Alimentos, una opción actual y de futuro, con inmediata salida laboral, agregando valor a la actividad privada y siendo parte activa del presente desarrollo de la región y el país. Estudiar cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata. Pero además a esto se le suma otro efecto, y es el efecto de que se produjo un crecimiento mucho más que exponencial de la población femenina en las cárceles. Tenemos números duros de la provincia de Buenos Aires y tenemos información preliminar de la provincia de Córdoba donde se replica el problema. La provincia de Buenos Aires tenía una prevalencia de mujeres prisionizadas vinculadas con delitos contra la propiedad, notablemente por sobre otros delitos. El aumento de la población femenina en la provincia de Buenos Aires en el segmento de vigencia de la ley de drogas aumentó en 1,5, esto es el 50%. El porcentaje de aumento de mujeres prisionizadas desde el incremento de la ley de drogas aumentó el 280%. Aumentó el porcentaje de mujeres prisionizadas y cuando desagregamos las características de la población total de mujeres prisionizadas nos damos cuenta que el 88% de estas mujeres prisionizadas son mujeres solas, con hijos a cargo, de condición socioeconómica baja y de una franja etaria superior, de más edad que los hombres prisionizados, y que a su vez representan el 60% de la totalidad de las mujeres prisionizadas en la provincia de Buenos Aires, cuando antes representaba una cantidad sensiblemente inferior respecto del resto de las mujeres prisionizadas. Esto es, hubo un crecimiento enorme del universo y un crecimiento enorme de la proporción de la incidencia del delito de drogas en esa población que creció enormemente, y además una radicalización de las características vulnerables de ese sector de mujeres prisionizadas. Concretamente, la provincia de Buenos Aires salió a encarcelar a mujeres que en las villas a mujeres abandonadas por su marido, que en las villas sostienen a la familia vendiendo droga, digámoslo de este modo. Eso es el éxito que presenta la provincia de Buenos Aires respecto a la ley de desfederalización. Yo me parece que voy a culminar esto y después quedo a disposición de ustedes y más allá de lo que Sergio desde su mirada, afortunadamente para nosotros mucho más compleja que la nuestra, tenga para decir. Digo, estos datos no son datos contraintuitivos, son datos que reafirman la hipótesis que a nosotros nos llevó a hacer el trabajo, las objeciones conceptuales que nos merecía esta ley de federalización, objeciones intuitivas que, como toda intuición, se basa en la experiencia. Esto es, nosotros no podíamos entender de qué modo un delito que desde el año 74 es federal, una ley que por supuesto era una ley de jardín de infantes al lado de la ley del 89 que pone en nuestro subcontinente el paradigma de la guerra contra las drogas establecida por el reaganismo, digamos, con la convención del año 88, que es una ley durísima, con pena durísima que no deja fuera ninguna conducta. Si aquella otra ley, la ley del año 74, 75, no me acuerdo, creo que 74, la 2771, ya era una ley que establecía la jurisdicción federal, sacándola de algún legislador nacional que fogonea la desfederalización, dice, bueno, antes en el Código Penal la competencia era local. Bueno, pero en los años de la competencia era local, lo que no había era droga. Era un fenómeno marginal y se cantaban los tangos, y estaba en los delitos contra la salud pública, el artículo 200 era un artículo y eso era todo. Cuando el asunto, digamos, empieza a cobrar una complejidad real y una promoción política, porque esa ley es la ley Nixon, como la ley del 88 es la ley Reagan, cuando este asunto toma esta dimensión, se definía, se supone, un fenómeno planetario. La ley del 88 lo dice porque copia la exposición de motivos de la ley del 89, copia la exposición de motivos de la convención. Me pregunto de qué modo abordaremos un fenómeno
efectivamente transnacional, efectivamente transprovincial, transjurisdiccional, si lo transformamos en su expresión capilar, en su expresión territorial, en un fenómeno local. Bernie le puede decir mejor que yo los problemas serios que tenemos para concentrar información en la República Argentina sobre los fenómenos criminales en un sentido federal, de que converja en una mirada común que pueda entender lo que sucede en todo el país con un fenómeno criminal. Imaginemos cómo se multiplicaría esta dificultad para trazar una estrategia unificada si cada uno de los alertas, de los semáforos que se prenden en cada uno de los territorios, con la detección, digamos, de puntos de venta, con el incremento territorial de la venta, quedara condicionado a la voluntad de un primer actor que remita o no remita esa información a un lugar de concentración nacional, suponiendo que eso exista. Por ejemplo, Gonzalo Ruanova, que está coordinando el Consejo Federal de Seguridad Interior, yo supongo que el cardenal Zamoré debería tener menos talento que él para poder articular a todas las miradas, todos los actores, todas las complejidades. Yo creo que esta es una muy mala ley. Es una muy mala ley en donde lo mejor que nos podría suceder a nosotros no es que las provincias no adhieran a esta ley, sino que la ley marco se derogue. El senador Giustiniani presentó un proyecto de derogación de la ley y el diputado Peralta, ambos del FAUNEN, presentaron un proyecto ahora del FAUNEN, pero no quiero hacer lío en ninguna alianza compleja, pero el diputado Peralta es un diputado del FAP por Santa Fe, es el vicepresidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación, y el senador Giustiniani, el senador, por supuesto, por la provincia de Santa Fe, bien conocido, han presentado un paquete de medidas, una de decomiso anticipado, una de creación de secretarías de narcotráfico en los juzgados federales, y uno de derogación de la ley federal a la que pueden o no adherir las provincias. La lógica de la democracia determinará qué suerte corran estos proyectos. Yo deseo que corran la mejor suerte, pero para que no crezca el monstruo, también deseo que las provincias, hasta que el monstruo muera, no lo sigan alimentando. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Me parece que el doctor Kraus ha sido más que elocuente. Yo, a diferencia del doctor, no estoy en condiciones de decir si la ley es buena o mala. Sí creo que lo importante es poder estar aquí para compartir nuestra experiencia y que cada uno de ustedes saquen las conclusiones, que son los que fundamentalmente aquellos que integran el cuerpo legislativo y que tienen la responsabilidad de adherir o no a esta ley, la cual el doctor Kraus, con quien tenemos un trabajo muy estrecho y compartimos lo más sagrado que tiene la investigación, que es información, nos permite contarle la experiencia de aquello que se puede contar, porque mucho peor es aquello que no se puede contar. Pero estamos totalmente convencidos de que el ámbito de dar enfrentamiento a la lucha contra el narcotráfico es en la investigación. La etapa, lo que mayor daño le causa al narcotráfico es la investigación, que la investigación no solamente nos permite detener al último eslabón de la cadena, como decía el doctor Kraus, sino toda su estructura logística y, por sobre todas las cosas, la estructura financiera. Cuando nosotros irrumpimos en esa cadena con el eslabón más chico, que es solamente al que provee la droga en el último eslabón, a la organización prácticamente, más allá de todas las apreciaciones que ha hecho el doctor Kraus, a la organización prácticamente no se le mueve un pelo. Es un poco de droga más, un poco de droga menos que se ha perdido en el camino y que en definitiva eso se recupera con el precio de la próxima venta. Entonces, por eso vuelvo a repetir
que para nosotros es muy importante que no se corte esa cadena de investigación, porque los grandes procedimientos, ustedes fíjense que la Argentina se diferencia de otros países en el mundo, que hoy todas las organizaciones importantes de estructura que tenían dominio territorial en Argentina hoy están todas detenidas, y eso fue producto de estas investigaciones, pero investigaciones que han surgido a partir del eslabón el último eslabón de la cadena, que es la venta del menudeo, y a partir de allí hemos ido en un trabajo conjunto entre la justicia federal y las fuerzas federales, elevando la investigación hasta poder llegar al último paso o al último eslabón de la cadena. El ejemplo que ustedes pueden conocer, que ha sido de público conocimiento, fue la droga que hemos decomisado directamente en el puerto de México de cara a la organización más importante que tiene hoy los mexicanos, que es el cartel de Sinaloa. Y esa investigación comenzó a partir de una simple venta de droga en la calle. Entonces vean cómo la importancia que tiene para nosotros poder hacernos de esa información. Sin información, evidentemente, no hay posibilidad de profundizar en la investigación. Y por otro lado, yo sí lo puedo, yo creo, no sé si cuando salí afuera tuve una llamada, lo comentaste, pero a mí lo que me preocupa es la implicancia de las policías provinciales, que todavía no han tenido una reforma muy importante en cuanto a su estructura y su funcionamiento en el manejo de algo tan delicado como es el narcotráfico. Fíjense ustedes lo que ha pasado en Rosario, donde la policía era parte de las organizaciones narcocriminales. Imagínense en ese escenario la policía investigar a su propia policía, o sea, eso se hace mucho más complicado, y sobre todo cuando no hace más de 6 meses hemos tenido un claro ejemplo de el poder, yo no diría de corrupción, sino de corrosión que tiene las policías provinciales. No digo justamente la policía de la provincia de Corrientes fue una de las que menos ha sufrido ese flagelo del diciembre pasado, pero no nos olvidemos lo que pasó en Córdoba, en Tucumán, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Salta, en La Pampa, en Catamarca, donde en Catamarca, por ejemplo, la policía secuestró por unas horas a su gobernador en su despacho. O sea, me parece que antes de avanzar en la posibilidad de darle el manejo investigativo no solamente a la justicia ordinaria, sino a esta policía, me parece que primero hay que discutir una seria y una profunda reforma de cada una de las policías de la provincia. Me parece que eso no es un tema menor, es un tema muy importante, un tema que todos prefieren no tocarlo, prefieren no mirarlo, pero lo peor que podemos hacer es ignorar un problema. Los problemas no solamente hay que analizarlos, hay que afrontarlos, y cuando uno lo afronta hay que ir con el coraje suficiente para hacer las transformaciones necesarias. Así que bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es un debatir, aprovechar la experiencia que tiene el doctor Crowe. Nosotros estamos aquí trabajando por otra cuestión y me parecía bueno acompañarlo porque compartimos la misma línea de pensamiento. Así que bueno, creo que si usted lo decide, me parece que sería bueno poder intercambiar opiniones. Sí, el fiscal federal Ferrini se va a hacer cargo de tomar la pregunta. ¿Sería alguien del público que quiera hacer alguna pregunta? Buen microfonero. Sí, buenas noches. La ley establece el tema de que en el caso que se transfiera a las provincias, el Estado Nacional se tendría que hacer cargo de las partidas presupuestarias. Quería saber cómo funciona eso en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba. Es decir, uno de los temas álgidos que se plantea en el caso de, creo que todas las provincias tenemos el mismo problema de juzgados penales saturados, con grandes problemas presupuestarios,
y aparecería una contradicción como diciendo, bueno, nos hacemos cargo de las causas federales y nos mandan la plata que necesitamos. Es una cuestión que creo que por ahí, si ustedes la pueden terminar de aclarar, le agradecería. Sí, en mi caso la cuestión presupuestaria no lo conozco realmente. No sé si la provincia de Buenos Aires ha recibido algún tipo de modificación en los renglones del presupuesto vinculado con esto. Sospecho que no, porque la provincia fuera promotora de esta ley, y la provincia de Córdoba, la verdad que no lo sé, no podría decirlo, pero podría aventurar que no, que lo hace con sus propios recursos, pero la verdad que no tengo la precisión de eso. Perdón, ahí el doctor Ruanova, que sí sabe de esto. Acercate, no seas tímido, vení. Dice que no se transfirió un mando. Igual, si bien constitucionalmente toda transferencia de función de la nación a la provincia debe hacerse con la partida presupuestaria, acá no nos olvidemos que no estamos transfiriendo, estamos compartiendo, por lo tanto, queda fuera de discusión la constitucionalidad de la transferencia de fondos ante un traspaso de funciones. Acá no hay un traspaso de funciones ni un traspaso de competencias. Lo que se habilita es solamente a forma excepcional una incursión en una jurisdicción que no le es propia. Por eso no está en discusión la transferencia de recursos. Con respecto a lo que manifestaban a la policía de la provincia, es decir, nosotros acá en Corrientes, tal vez tengan conocimiento, tal vez se informaron antes de venir, la policía de Corrientes en muchos de los casos tiene una división de toxicomanía, que son quienes agarran a lo que infringen la ley y luego pasan al sistema jurisdiccional de la jurisdicción federal. Me parece que no habría que dejar de lado, sino se debería trabajar de una forma conjunta, ya que se habla de un flagelo de la droga en estos últimos tiempos. Si bien es cierto que la jurisdicción de la instrucción debe estar dada por el juzgado federal, como hasta ahora trabajamos, pero no desmerecer ni dejar de lado el trabajo de la policía provincial. Si bien es cierto, había manifestado el caso de Entre Ríos, creo que dijo Santa Fe, que había manifestado, bueno, en Corrientes también, si vamos, en la ciudad de Paso de los Libres, la policía de la provincia fue quien detiene a personal de Gendarmería Nacional con drogas. Es decir, no podemos dejar en limpio a ello y ensuciar solamente a la policía de la provincia. No sé quién para defender, pero sí se debería trabajar en forma conjunta, ya que la preocupación sería el flagelo de la droga, o sea, era combatir eso. Mire, yo lo que le quiero decir primero que no es ensuciar o no ensuciar. Me parece que estamos en un ámbito académico y tenemos que hablar con total sinceridad. Y además he dicho que justamente la policía de Corrientes fue una de las pocas policías que no estuvo adherida al conflicto que ha ocurrido. Pero sí lo que quiero decirle, para que tenga la total tranquilidad, que esto lo que lo decimos, no lo decimos desde el mero teorización del problema, sino con la triste experiencia de que nosotros todas las semanas detenemos entre 2 y 3 integrantes de las fuerzas federales, llámese policía, llámese gendarmería, llámese prefectura o llámese policía de seguridad aeroportuaria, y no se me cae ningún anillo por decirlo, justamente porque tenemos un control muy estricto, un control muy exhaustivo sobre los integrantes de nuestras fuerzas federales, y en base a la experiencia nuestra, de decir, si nosotros, con toda la experiencia que tenemos, con todos los controles políticos que tenemos, estamos deteniendo entre 3 y 4 miembros de nuestras fuerzas federales toda la semana por la implicancia en algún momento de la cadena de narcotráfico, imagínense una policía que no tiene el correcto control político. Entonces, por eso, y cuando hablamos de control político, no hablamos del control político solamente de un escritorio, sino lo que significa el control político y el gobierno de las fuerzas policiales, que es el problema más difícil de controlar en cada una de las provincias. Eso no quiere decir que estemos ensuciando, no estamos ensuciando, estamos hablando, vinimos acá a debatir. Si yo quiere podría hablar
durante horas de exitosos operativos, de drogas incautadas, de detenidos, pero me parece que lo que venimos a exponer acá, tanto el doctor Crowe como nosotros, es nuestra experiencia. Y cuando hablamos de nuestra experiencia, lo digo inclusive como médico. Yo como médico, como cirujano, me he cansado de ir a congresos donde todos nos peleábamos a ver quién sacaba el tumor más grande y nadie contaba cuántos pacientes dejamos en el camino. Me parece que esa experiencia hay que transportarla aquí, es un tema muy delicado y nos tenemos que hablar con total franqueza. Entonces nosotros lo que estamos diciendo lo decimos a nuestra experiencia de todas las semanas estar encarcelando gente de la prefectura, de la Gendarmería, de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero con un ingrediente en el avance de la concientización y el control político. Por suerte, la gran mayoría de los gendarmes que hoy están presos por vinculación con el narcotráfico han sido investigados y detenidos por la misma Gendarmería. Los prefectos que están detenidos por su participación en el narcotráfico han sido investigados y detenidos por la propia prefectura, y lo mismo de la Policía Federal. Entonces me parece que ese grado, ese salto de calidad en el control político y en el gobierno de las fuerzas federales es lo que todavía no veo que esté ocurriendo, y no para que nadie se sienta ensuciado, como dijo el doctor, sino que lo digo con el convencimiento para que prestemos mucha atención en algo tan delicado que es la convivencia de las fuerzas policiales en la cadena de narcotráfico, que no es un problema de la policía de las provincias ni de las fuerzas federales, es un problema de todas las policías del mundo, desde el Scotland Yard, en la DEA, ni hablar de la DEA, la cantidad, el grado de corrupción que genera, porque justamente ustedes calculen que esos volúmenes extraordinarios de dividendos que da el narcotráfico, y como bien lo decía el doctor Crowe, como cualquier industria o cualquier comercio, el 50% está destinado a la producción del marketing de su propio negocio, y en la droga el marketing es la corrupción. No hay mejor manera de expandir el negocio que corrompiendo, y cuando hablamos de corrompir también saquémonos la careta, no estamos hablando solamente, porque parece que cuando hablamos de corrupción estamos hablando de la corrupción policial, y parece que nos asusta hablar de la corrupción política, de la corrupción judicial, o ustedes se creen que no existe. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos sentamos acá, sacarnos la careta y decir lo que vemos permanentemente. Entonces, para que esto tenga éxito tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Otro de los temas también es el tema de cuando nosotros acá en Corrientes nos sucede eso, de los detenidos por infraccionar la ley, no tenemos lugar de alojamiento dentro de nuestra ciudad. Ese es una grave preocupación que tenemos acá en Corrientes, y tal vez, ya que estamos, transmitirle eso a ustedes también. Sí, justamente ayer estuvimos con el gobernador, quien en una de sus, durante el momento de la conversación nos ha manifestado su preocupación porque el gobierno de la provincia ha cedido un espacio importante para ser destinado para una construcción de una cárcel, así que ya mañana cuando lleguemos a hablar con el ministro de Justicia, sí, así que me parece que el gobernador ha cedido un espacio para hacer una unidad penitenciaria y está en su preocupación que eso se haga a la mayor brevedad. Sí, creo que por eso me hace la pregunta. Sí, porque nuestros detenidos federales van a la unidad 7 del Chaco, y entonces ahí también se produce el problema. Gracias. Yo quería preguntarle sobre todo al doctor Cruz, que planteó y trajo como ejemplo los proyectos de algunos senadores que quieren derogar directamente la ley 26052. Primero quiero aclararle que no tengo una opinión definitiva en el tema, por eso vengo a escucharlo. Parece que hay pros y contras. Lo que no me cierra del todo cómo hacemos, si es constitucional, como dijo Zapparoni, hay delitos ordinarios y delitos federales. Lo que no hay son delitos que según la provincia quiera o no es federal o ordinario. Eso me parece que no cierra mucho. Pero decía, no se ha analizado la posibilidad de que se modifique la 26052 de tal manera que sus normas fijen algunas
de estas cuestiones que se plantean, como la indeterminación, o mejor dicho, la determinación de que para quién va a ser la competencia, que queda un poco en manos de las policías provinciales o de las justicias provinciales, si hay algún límite que se pueda expresar en el texto de la ley que solucione, por ejemplo, medianamente ese problema. O digo, es tan descartable la ley a criterio de ustedes que ni siquiera hay que pensar en si pudiera ser útil redactada de otra forma y buscando de alguna manera que estas cuestiones que se plantean, que la hacen de dificultosa aplicación, se puedan solucionar. No existe esa posibilidad. Dos cosas, conozco, veo que estudió bien el tema. La opinión de Zaffaroni es una opinión que nosotros en nuestro informe trajimos las objeciones constitucionales, pero le tengo que ser también muy honesto. Yo no creo que sean irreductibles esas objeciones. La Ciudad de Buenos Aires tiene una sucesión de acuerdos de transferencia de competencias desde que se transformó en ciudad autónoma, en donde la competencia medio olímpica, digamos, de la justicia nacional, que no sabe muy bien qué es, empieza a pasar gradualmente a la justicia de la ciudad mediante un sistema de acuerdos, y está la ley Cafiero, que es la de resguardo de los intereses de la nación. Digamos, hay una ingeniería de acuerdos, digamos, y de leyes marcos, y esto funciona sin objeciones. Además, yo creo que las únicas competencias indelegables de la provincia son las del artículo 5 de la Constitución Nacional, digo, la educación primaria y el sistema de enjuiciamiento criminal. El sistema de enjuiciamiento, no la jurisdicción. De modo que, en el fondo, a mí me parece que este sistema no es más que el deslinde de competencias que funcionaría como las competencias delegadas de la Constitución histórica sobre los códigos de fondo del hoy 75 inciso 12. Quiero decir, ¿quién establece la competencia federal? El Congreso Federal, por default, porque las provincias no dicen estos delitos son de competencia federal, el resto son míos. El Congreso Federal en el Código Procesal dice estos son de mi competencia y los demás son de ustedes. Entonces es una competencia que funciona por default. Ahora, perfectamente, si el Congreso Federal tiene la capacidad de recuperar para sí determinadas competencias, en la medida que no sean aquellas indelegables de las provincias, pero sí los representantes de las provincias y el pueblo, decir esto es federal, ¿por qué razón esos mismos representantes del pueblo, enriquecidos porque son los representantes del pueblo de la provincia, más lo del pueblo de la nación, no pueden acordar eso en la medida que no queda afectada la jurisdicción local? Digo, me parece que jurídicamente el tema no presenta está fuera de nuestras tradiciones, del modo habitual en cómo se fija la competencia, pero no me parece que sea un asunto, y tampoco me parece que sea un asunto central, le digo con toda franqueza. Es un asunto que nos gusta a los abogados, que somos amigos de hacer complejo a lo sencillo. Pero ahora, el segundo tema, que es un tema de resultados, yo creo que es tautológico. La idea de solucionar los problemas operativos tocando la norma es olvidarnos que los problemas operativos se fincan en una norma que da el espacio para que el problema se produzca. En la medida que una norma ofrezca un campo conflictivo para que ese problema esté, si nosotros luego decimos el criterio para resolver este problema va a ser en realidad no estamos cambiando el escenario, porque la ley ya ofrece una solución, solo que esa solución no se cumple. Digamos, la ley dice cuando sea dudosa la competencia. La nueva interpretación deberá decir cuando sea dudosa la competencia. Digamos, el concepto de duda es un concepto que no podemos afinar más, porque eso es inherente a todo conflicto de competencia. El problema es que esta ley establece un conflicto de competencia. El problema es que esta ley establece una medianera, un deslinde que en sí mismo es el problema. Para mí el problema no es que quede claro quién interviene, sino el problema es que se desmembre la investigación. Es una ley deficitaria en su concepción básica, no en su puesta en práctica. La puesta en práctica lo que muestra es que cómo puede desplegar todos esos déficits que tiene la ley, a mi entender. Por
supuesto no pretendo convencer a nadie, digo, así pretendo convencer, lo que estoy diciendo, pretendo anular lo bien de nadie, es un asunto de debate. Gracias. Sí, un comentario y una pregunta. Respecto a lo que se comentó o preguntaba sobre el tema del financiamiento que prevé la ley para las provincias que adhieran, según he leído, la provincia de Entre Ríos también aprobó una ley sujetando su aplicación a que la Nación transfiera los recursos, y hasta el momento por la ley no se aplica en Entre Ríos. Evidentemente no hay transferencia. Y la pregunta más bien iría, hizo comentarios sobre los resultados de la aplicación, de que la mayoría de la gente que termina detenida son gente más vulnerable, y también sobre que la ley de combate al narcotráfico fue una ley inspirada en la época de Reagan. ¿No sería necesario tal vez una reforma a esta ley? Porque justamente ataca, criminaliza más que nada, o entre otras cosas criminaliza, y por lo que usted dice, y según leí también en estudios del CELS, que la mayor parte de la gente que termina detenida justamente es la que usted comentaba, gente vulnerable, ¿no? ¿No sería necesario modificar la ley para prever otros mecanismos que ataquen más directamente a los sectores de mayor el narco, del transporte de mayor envergadura, y también lo que tenga que ver con los delitos económicos que ha aparejado el narcotráfico? Sí, el tema vinculado con la cuestión económica, yo lo estudié profundamente, porque medio por azar este año que se puso en funcionamiento la Procunar, una instancia de trabajo colaborativo entre la CELAC y la Unión Europea, que es muy interesante, dedicó todo el año de trabajo a estas cuestiones de interdicción patrimonial, de decomiso, de incautación, de decomiso, realización de los bienes. Sí, efectivamente este es un tema central. La Argentina está muy atrasado en esto, merecería una charla aparte sobre las razones por lo que esto sucede, pero fue muy paradójico. Nosotros lideramos un proyecto que se llama Vidal, bienes incautados y decomisados en América Latina. Fuimos los que condujimos la construcción de los estándares para realizar esos institutos. Todos los demás países los pusieron en funcionamiento, nosotros no. El Ministerio de Justicia creó la institución, y la primera acordada de la Corte Suprema de Justicia del año 2013 le prohibió a los jueces remitir a esa institución creada como fruto de ese trabajo en el marco de la OEA, enviar la información. Estamos muy atrasados, tenemos muy poco explotados los bienes interdictados por el narcotráfico. Ahora hemos dado un salto cualitativo con interdicción salió todos los días, ustedes lo vieron por parte de la UIF, de centenares de millones de dólares a partir de su actividad como superintendente de la actividad financiera, pero no por la iniciativa ni por la investigación patrimonial concomitante a la interdicción de la sustancia por parte del juzgado, donde nuestra performance es vergonzosa. Yo fui a 3 foros internacionales el año pasado y me quería el próximo pretexto de compostura, porque lo nuestro es impresentable. Pero esa es la verdad. Ahora, el paradigma, digamos, paradigma de lucha contra las drogas, de guerra contra las drogas, la última expresión que tuvo fue lo que se llamó el programa, creo, de reducción de la oferta 2009-2020, ¿no? Que estableció la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que es la oficina central con sede en Viena, que concentra todo el trabajo de la Naciones Unidas alrededor del tema de la droga. Se reúne todos los años, en marzo, durante una semana, donde se revisan los avances y se trazan guías de acción. Ese marco de reducción de la oferta, este año se decidió modificarlo a partir de 2 documentos, uno preparatorio de ese encuentro y otro el documento de la Cumbre Iberoamericana de Cartagena, que produjo la OEA, que fue revolucionario en términos de la política internacional. Esto es un leve viraje hacia revisar las políticas de reducción de la oferta, porque todos coinciden que es una política fracasada,
Quiero decir que poner el acento en la reducción de la oferta no ha logrado los objetivos, que es que haya menos consumo de drogas en el mundo, de drogas ilícitas. El consumo es del 5% de la población mundial. En términos absolutos, muchísimo; en términos relativos, muy poco. Lo que mostraría que el problema de consumo es de otras drogas, que es otro tema para hablar. Porque estamos concentrándonos en ciertas sustancias satanizadas, pero nadie mira su mesita de luz. Ni nadie mira el señor con el ambo que receta mansalva, no es un dealer. Mayor consumidores de benzodiazepina del mundo, los argentinos. El otro tema es que, bueno, en esa revisión del paradigma de la reducción de la oferta, se está volviendo a poner el énfasis en las políticas de reducción de la demanda, de una atención distinta. En este sentido, la actual gestión de la Cedronar se despliega sobre un paradigma complementario, por lo menos. Es decir, bueno, pensemos en el usuario de droga. Cuando hablamos de usuario de droga, por supuesto no estamos hablando de adicto. Todo el mundo parece identificar al adicto, pero la enorme mayoría de los usuarios de drogas son usuarios de drogas, digamos. Y después hay usuarios problemáticos, más problemáticos, menos problemáticos, y después un porcentaje tiene problemas severos con la droga. El resto son señores que usan droga, o señoras, y ya está. Nosotros, la decisión que hay que tomar en este sentido es si todas las políticas que despliegan resultados es para ayudar a las personas a no complejizar y hacer un uso más peligroso de esa sustancia, o es a perseguir a la sustancia que ha sido demonizada. Si estamos luchando contra una sustancia o estamos tratando de ayudar a la gente. Y el otro tema es que ampliar esa mirada nos lleva a otra política de reducción de daño, política de información, que el consumidor, el usuario sepa lo que consume, que el consumidor adicto tenga por parte del Estado una alternativa que no sea la internación o la prisionización o el abandono. En fin, todo esto está inventado, solo que se ha puesto el acento de un modo excluyente en las políticas de reducción de la oferta, que son muy útiles para invadir países y todo esto, y se ha olvidado de estas otras que son un poquito menos útiles para esto, aunque ya le están encontrando la vuelta, con la ayuda humanitaria y todo esto. Buenas noches. Mi pregunta va al secretario Berling, a ver si puede clarificarme, pero también me gustaría conocer la opinión del fiscal Crow. Voy a tratar de ser sintético. Aproximadamente a mitad del año pasado, en la provincia de Corrientes, vivió un desplazamiento de tropas de gendarmería que fueron enviadas al conurbano bonaerense por decreto de la Presidencia de la Nación. Esto va junto a relevamientos estadísticos que se han hecho a partir del Ministerio de Seguridad, que demostraron que la provincia de Corrientes en el año pasado fue de donde mayor decomiso de drogas, principalmente marihuana me refiero, ha tenido en todo el país. La pregunta en sí apunta a cuál es la política de parte del gobierno nacional, teniendo en cuenta esto, digamos, que se ha desplazado fuerzas de seguridad de la zona de ingreso de estupefacientes a zonas de concentración como es el conurbano o como es Rosario. ¿Me podría clarificar eso, secretario, cuál es la política? Antes de dar la palabra al doctor Berling, quiero decirle que la última pregunta, porque tiene que viajar, ¿sabes? Bueno, en rigor de la verdad, ese concepto es falso, porque no se ha disminuido ningún organismo, tanto de prefectura como de gendarmería, y en lo que se refiere a gendarmería que tenga que ver con afectación directa en la frontera. Por el contrario, hemos no solamente en esa movilización que ha existido de forma temporal a la provincia de Buenos Aires por requerimiento del gobernador de la provincia y ahora por requerimiento del gobernador de la provincia de Santa Fe a Rosario, se ha hecho con unidades que, por ejemplo, hoy en Rosario está trabajando, toda la gente que está trabajando en Rosario son gente que está afectada a los escuadrones móviles de gendarmería que nada tienen que ver con la lucha al narcotráfico en la frontera. Y por el contrario, lejos
de esa creencia que se ha sacado gente de la frontera para ir a Buenos Aires. No solamente no se sacó, sino que se reforzó. Tal es así que en los lugares más conflictivos, como es Salvador Massa, se ha creado un nuevo escuadrón que ha comenzado a funcionar a partir del año pasado. Así que eso es una creencia que no es como tal, y si bien es cierto que se produce una rotación de toda el personal de gendarmería que están destinados en todas las unidades a la ciudad de Buenos Aires, porque entendemos que es un nuevo paradigma que tiene que ver con la acción de la gendarmería en el control de la seguridad ciudadana. Y la experiencia que adquiere la gendarmería trabajando en los lugares más conflictivos de la provincia de Buenos Aires, que es el conurbano bonaerense, no solamente ha generado un impacto directo sobre la lucha del delito en ese territorio, sino que ha aportado una experiencia invalorable para la gendarmería que se vio reflejado, por ejemplo, en el operativo que hemos hecho en Rosario. Por lo tanto, la rotación de todos y cada uno de los hombres de la gendarmería en el nuevo paradigma en cuanto a sus funciones de seguridad ciudadana le cabe a la gendarmería. Es muy importante que puedan rotar en situaciones de alto grado de conflictividad, como es el conurbano bonaerense, que les puedo asegurar que el teatro de acción en lo que respecta, vuelvo a repetir, a la seguridad ciudadana en el conurbano bonaerense tiene unas características tan particularidades por su geografía y por su complejidad, que luego se ve beneficiado cuando esta experiencia es volcada en otras provincias, como en el caso de Rosario. Bueno, simplemente quiero agradecer como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y la comisión que me acompaña. Por supuesto, el agradecimiento de vuelta al Colegio de Abogados, a los fiscales, a los pares nuestros, a los jueces que están en este momento, gremios, público en general, al fiscal federal Ferrini, que fue el que, como dije de entrada, que hicimos la coordinación en combinación con esta comisión, al doctor Kraus y al doctor Berni, que ustedes saben, él tiene que tomarse el avión enseguida, pero agradecerle profundamente, porque realmente esto es lo que enriquece, y también esto es federalismo. Salir, recorrer, estar en los temas. Ustedes saben que ellos vienen por temas varios, que estamos en la provincia, y se ha tomado estos minutos para realmente explicarnos algo que a nosotros, la comisión, es muy importante, es escuchar una parte de lo que realmente esta ley implica, tan importante para todos los correctivos. Muchas gracias a los presentes.